Lo dijo él. A primera hora. El día de hoy podría ser un día clave para el futuro de Verónica Abad. Denme un segundo, que vamos a ver el contexto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Ok. Acá ya tenemos la información generada justamente por varios medios de comunicación el pasado 25 de febrero, a través de lo cual, el 27 de febrero en realidad fue esta información, la vicepresidenta Verónica Abad fue sancionada con una multa económica y la suspensión de sus derechos políticos por supuesta violencia de género. El día de hoy va a ocurrir lo siguiente. Póngame el primer documento, que era la convocatoria, por favor, está en su pantalla. Es la convocatoria para la sesión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral del día de hoy. Es la sesión número 070-2025-PLE-TCE. Por disposición del abogado Ivonne Coloma Peralta, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 71 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, y los artículos 2 y 9 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, me permito convocar a la señora jueza y a los señores jueces, abogada Ivonne Coloma Peralta, doctor Ángel Torres Maldonado, doctor Fernando Muñoz Benítez, magíster Joaquín Viterilianga y abogado Richard González Dávila, a la sesión extraordinaria jurisdiccional del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, a realizarse el día viernes, hoy, 21 de marzo del 2025, a las 18:15 en forma virtual, a través del uso de herramientas telemáticas con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Causa número 227-2024-Tribunal Contencioso Electoral. Gracias. ¿Cuál es la naturaleza de esta convocatoria? El 27 de febrero, el juez Guillermo Ortega, en sentencia de primera instancia, esto lo comentamos con ustedes al día siguiente de que se emitió esta sentencia, que además lo comenté en este espacio, me pareció inverosímil. Junto a ustedes, recuerden que revisamos varios acápites que sirvieron de argumentación para que el juez Ortega se pronuncie de esta manera. Sí me pareció inaudito esta parte considerativa, ¿no?, para finalmente resolver que había una sanción de la infracción de violencia política de género de la vicepresidenta contra la canciller. En primera plana lo habíamos publicado, ¿no? Guillermo Ortega suspendió los derechos de participación de la vicepresidenta Verónica Abad por 2 años y le impuso una multa de $14,100, equivalente a 30 salarios básicos unificados, tras aceptar una denuncia por violencia política de género presentada por la canciller Gabriela Sommerfeld. El valor de la sanción pecuniaria será depositado en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha en la que cause ejecutoria la presente sentencia en la cuenta multas del CNE, detalló el documento que fue dado a conocer la noche del jueves 27 de febrero. En caso de incumplimiento, la multa será cobrada por la vía coactiva, según lo dispuesto en el artículo 229 del Código de la Democracia. En la resolución, Ortega también dispuso que Abad pide disculpas públicas a Sommerfeld mediante una publicación a su costa en un diario de amplia circulación a nivel nacional. Aunque la sentencia era en ese momento de primera instancia y podía ser apelada, como en efecto ocurrió, ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, el juez dispuso remitir copias al Ministerio del Trabajo para que se inscriba en el archivo a su cargo. Así, Abad tendría impedimento de ejercer un cargo público por 2 años. Como digo, este fue el reporte que nosotros generamos en primera plana en su momento y que aquí en A Primera Hora, el 28, el día siguiente, lo comentamos ampliamente y revisamos con ustedes varios extractos de una resolución que, opinión de quien les habla, terminó siendo insólita
por la serie de consideraciones que se habían incluido ahí. Pero, y voy a utilizar un término que está siendo empleado recurrentemente en las últimas horas, coincidencias en pascuales, dice el dicho. Justo hoy que es día de fútbol, Ecuador jugará a las 4 de la tarde contra Venezuela. Si la selección tiene un resultado positivo, que esperamos que así sea, por supuesto, la gente va a estar distraída, el país va a estar distraído en la euforia de un eventual resultado positivo de la tricolor. Justo hoy, viernes 21, 6:15 de la tarde. Justo hoy, cuando hace 2 días el Consejo Nacional Electoral decidió modificar la fecha de inicio de la campaña electoral que ellos mismos habían diseñado. O sea, no se habían dado cuenta. Pero primero pusieron para el 24 el inicio de la campaña y para el 23 el debate. Lo lógico era que la campaña comience antes del debate. Pero ellos cometieron ese, entre comillas, error. No se dieron cuenta. Sabrán ellos. Otra coincidencia. Frente a esta situación de la vicepresidencia de la República, deciden adelantar un día el inicio de la campaña electoral, como lo advertimos en este espacio. Nosotros hace 2 días, y compartí este comentario con ustedes, les dije que va a pasar el día domingo en el momento del debate, porque la campaña recién va a comenzar al día siguiente. ¿En qué condición se va a presentar Daniel Noboa Cien a la campaña electoral siendo el presidente en funciones, pero estando vigente una prohibición establecida en el artículo 93 del Código de la Democracia que le obliga a someterse, no a pedir, a someterse a una licencia obligatoria para poder hacer campaña política? Porque el debate termina siendo un ejercicio de campaña electoral. Entonces se dan cuenta en el Consejo Nacional Electoral y deciden cambiar la fecha un día antes, al domingo. Entonces el domingo empieza la campaña. Hoy viernes, resulta que el domingo empieza la campaña. Y luego de que empiece la campaña, tendremos el debate que será a las 8 de la noche. O sea, justo 2 días antes, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral es convocado para resolver un tema con una extraña premura además, ¿no? Porque miren ustedes cuánto tiempo se tardaron para resolver el caso de la Liga Azul. Y hay otros casos que han demorado ad infinitum. Pero para este caso, decidieron no tomarse tanto tiempo, ¿ya? Menos de un mes, para convocar al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y resolver la apelación. Esas cosas son las que siempre me van a escuchar cuestionando, siempre, independientemente del personaje, independientemente del caso. Cuestiono hechos, celeridad, rapidez que debería ser siempre, pero que se aplica solo para ciertos casos y otros duermen el sueño de los justos. El Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, desde mi punto de vista, y lo he dicho de manera frontal, respetuosa como siempre, ¿ya?, han sido poco céleres para otros casos y muy céleres, muy rápidos, muy activos para determinados casos que tienen una altísima incidencia política. Ese es el mal, uno de los males de la República. Y por eso mucha gente no cree en el desempeño de la Administración de Justicia. Entonces, ¿qué podría pasar el día de hoy? Porque claro, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral podría ratificar la sentencia de primera instancia. Y si ratifica la sentencia de primera instancia, automáticamente la vicepresidenta ya no podrá ejercer funciones, estaría impedida de ejercer un cargo público. Eso, creo yo, va a generar o a desatar otra discusión como la advertimos el 28 de febrero en este espacio. ¿Qué pasa si el Tribunal Contencioso Electoral ratifica la sanción contra Verónica Abad? ¿Y qué pasa si nos miramos al espejo de casos análogos en los cuales también se sancionó con multa económica y con suspensión de los derechos de participación, y resulta que los funcionarios siguen ostentando los cargos? Y creo que el caso más emblemático de lo que estoy diciendo es el caso del alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincay. Igualmente, a este periodista le pareció insólita y desproporcionada la sanción contra Javier Pincay.
Porque lo sancionan por no haber participado del debate obligatorio convocado para los candidatos a la alcaldía, a las alcaldías, de cara a las elecciones seccionales de febrero del 2023. Pero resulta que en diciembre del 2022, Pincay se salva de morir de milagro, luego de un atentado salvaje, un atentado criminal en su contra. Y Pincay estaba convaleciente. El argumento fue que apareció en una transmisión de Facebook con sus militantes, etc. Ese fue el argumento. Pero lo sancionaron. Terminaron sancionándolo. Saben que las sentencias del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ya no son susceptibles de apelación. Las del Pleno son de última y definitiva instancia. Lo máximo que se puede pedir es un recurso de ampliación y de aclaración y para de contar. No hay cómo apelar las sentencias del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Pincay pidió un recurso de ampliación y aclaración. Y a través de ese recurso le aclararon que él pierde sus derechos de participación y eso implica que no puede votar o no puede volver a ser candidato durante el tiempo que dure la sanción. Me imagino yo que no puede cobrar su sueldo. No sé cómo se está manejando el caso de Pincay, pero Pincay sigue siendo el alcalde. De hecho, hace pocos meses lo entrevistamos aquí en este espacio por algún tema de Puerto Viejo. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Cuál va a ser la diferencia de la sanción que eventualmente sea ratificada en contra de Verónica Abad? Si con esta sanción puede o no puede ejercer la segunda magistratura. Y en el caso de sus funciones, ¿puede o no seguir siendo consejera económica de la Embajada de Ecuador en Ankara, en Turquía? Como digo, estas cosas no se entienden, ¿no? Estas coincidencias son las que cuestiono recurrentemente, critico estas selectividades, etcétera, ¿no? Y acá, por ejemplo, el jurista Pedro Cornejo decía ayer, nada es casualidad, lo que al parecer buscan es inhabilitar a Verónica Abad, pero seguramente lo harán después del debate presidencial de domingo, o quién sabe si no lo hacen antes, toda vez que tienen que encargar la presidencia de la República y seguramente no le van a entregar a la vicepresidenta en funciones, que además está en Turquía. Una vez inhabilitada y se configure la ausencia definitiva, ya no podrán encargarle y tendrán que enviar una terna a la Asamblea Nacional para que designe con mayoría absoluta, 70 votos, su reemplazo dentro del plazo de 30 días. Caso contrario, se entenderá designada la primera de la terna, según señala el artículo 150 de la Constitución. Con eso ganan tiempo y se termina la campaña electoral sin que soliciten licencia y se mantiene actuando como presidente candidato. Así tal cual. ¿Cómo no dudar? ¿Cómo no cuestionar estas coincidencias en el contexto de la campaña electoral? Así tal cual. Que me dice don Ricardo, ¿será por eso que esta semana de manera sorpresiva Abad apareció en la Embajada de Ecuador en Turquía? ¿Sabe qué creo yo, estimado Ricardo? La vicepresidenta decidió esta semana aparecer en la Embajada porque no quería correr el riesgo de dar argumentos para que digan que se configuró la ausencia definitiva porque no se presentó a las funciones asignadas por el presidente en 90 días. Y automáticamente perder el cargo por abandono de sus funciones. Para mí, por ahí va la cosa. Pero todo está relacionado, y otra vez, un ingrediente que le abona al caos de este país. Yo sigo cuestionando este tema, lo he venido cuestionando a lo largo de la campaña, lo advertí al inicio del proceso electoral, lo señalé en la precampaña. El presidente estaba obligado a someterse a una licencia. Lo que no dimensioné era el alcance de lo que se veía venir. Y hoy estaremos expectantes, más allá, insisto, de la euforia, ojalá, derivada de un resultado positivo de la tricolor. Ese tema tiene que concitar nuestra atención y mantener un juicio crítico sobre lo que puede resolver el Tribunal Contencioso Electoral, que por cierto sus fallos han sido muy cuestionados por esta relación política y de oportunidad entre el desarrollo de la campaña y la celeridad para ciertos casos versus la lentitud o inacción para otros. Eso por un lado. Va a ser noticia el día de hoy, estamos expectantes. ¿Qué fue noticia el día de ayer? El día de ayer, a la asambleísta Paula Cabezas le presentan una denuncia en la Fiscalía por el supuesto delito de pánico financiero.
ese delito está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. ¿De qué le acusan a Paola Cabezas? ¿O cuál es el sentido de la denuncia que ha sido presentado por parte de la asambleísta Natalie Murillo? Esta declaración que ella formuló en la cadena de televisión Ecuavisa durante el programa Políticamente Correcto y que se hizo viral y que nosotros aquí también la comentamos. A mí me pareció un desatino total. Pero vamos a escuchar en extenso la parte pertinente de esa conversación para que ustedes tengan su propio juicio de valor. Póngame por favor esa parte. Porque entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces, es muy fácil hablar de dolarización cuando ustedes mismos cambian las reglas del juego para sacar plata de acá, pues. Fortalecemos la dolarización, busquemos mecanismos para generar nuevos dólares, que ingrese inversión extranjera, pero estamos haciendo todo lo contrario. Pero si lo estás diciendo, querida Paola, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. Pero circula que precisamente, según la versión del propio Andrés Arauz, que sí creo que es una persona que está autorizada para hablar de materia económica en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el gobierno de Luisa. Estamos hablando entonces de que van a insistir en los ecuadólares. A la ecuatoriana los dólares, no, los dólares son uno. Y esos dólares los emiten los Estados Unidos de América y nosotros los compramos. Pero seguramente en el bolsillo tuyo tienes un dólar con un 50 centavos con el hoyo al faro. Sí. Y siguen siendo 50 centavos de dólar. Sí. No hay a dónde perderse. Pero ese dinero es físico. Sí, por supuesto, pero el de una no es físico. Las transacciones que hacemos entre nosotros no es físico. Yo voy al banco de Pichincha y saco la plata, lo que tenga ahí me dan en los billetes. Pero es que el dólar es un dinero virtual, mientras el dólar se usa para pagos internacionales. Eso es crear un dinero artificial. No, está hablando de, entre otras cosas, cuidar la dolarización para que la circulación del Están hablando de devaluar, Gisela, de devaluar el dólar, de cambiarle el valor del dólar a través de los medios digitales. Jorge, no se puede. Primero, porque ecuatorianos, nosotros no tenemos maquinitas para imprimir dólares. Compramos dólares. Nosotros compramos sus dólares. Y lo que deberíamos hacer para justamente fortalecer la dolarización es incentivar el consumo del billete físico. Y todos tienen, pagan ustedes a través de los temas. Si me permite una cosa nada más. Debe tener respaldo en el banco. Esa es la duda. No, pero si usted que le pagan por un teléfono ustedes. en el celular, usted no puede retirar esa plata en el banco. Claro que todo. ¿Cómo hace el señor de la tienda que cobra a través de una, por ejemplo? Porque hay un respaldo monetario en el banco. Pero eso no ha cambiado. No ha cambiado. A ver, yo les he puesto casi 2 minutos, más o menos, de este extracto para que quede claro lo que dijeron las legisladoras. Yo insisto, Paola Cabezas metió la pata. Metió la pata y cometió un desatino al hablar de la dolarización a la ecuatoriana. Pero hay que revisar todo el extracto de la intervención de las 2 legisladoras, no solamente de Paola Cabezas, sino también de Gisela Garzón. Hay que revisar todo el extracto para tener un contexto. Entonces, ¿cuál es el error de la asambleísta Cabezas? El decir dolarización a la ecuatoriana. Pero en ninguna parte se dice la generación de ecuadólares o se dice la emisión de moneda. Incluso ella misma dice que no tienen la maquinita de imprimir billetes o de imprimir monedas. Y Gisela Garzón también explica, por ejemplo, el uso de la moneda fraccionaria que solamente tiene curso legal en Ecuador, porque usted saca esa moneda de 50 centavos, ya con símbolos de personajes ecuatorianos, la saca de la frontera y ya no la aceptan en Colombia. No la aceptan en Perú, no la aceptan en Estados Unidos, no la aceptan en El Salvador, no la aceptan en Panamá. Y menciono Salvador y Panamá porque son los otros 2 países dolarizados de la región. Pero para mí está claro, ¿cuál es el desatino? Lo primero, que desemboca en esta discusión sobre los ecuadólares, que no es un término que mencionó Paola Cabezas, sino que le mencionó en su momento en 2023 Andrés Arauz, que fue otro desatino. Porque como dije hace 2 días, se meten en camisa de 11 varas. No pueden explicar algo tan simple. ¿Para qué utilizar el término dolarización a la ecuatoriana? Es un desatino que ha generado toda una controversia a lo largo de la semana. Pero también yo les invito a ustedes, como siempre lo he hecho, a hacer un juicio crítico con base en la verdad. Y la verdad se puede construir escuchando la integridad de lo que se dice, no solamente quedándose con el titular o quedándose con el extracto chiquito de la declaración.
sino toda la declaración. Claro que cuando dijo el término dolarización en la ecuatoriana, para mí el daño está hecho. Para mí el daño se hizo. Se generó el daño utilizando el término dolarización en la ecuatoriana. Pero si escuchamos el resto, tratan de clarificar de que no están hablando de una emisión de una moneda nacional, ni de una emisión artificiosa, ni mucho menos. Pero para mí ya políticamente cometieron el error. Particularmente Paola Cabezas cometió el error. Pero de allí, con la mano en el corazón, y planteo sobre todo a los detractores que han cuestionado en los últimos días este tema. Yo mismo he cuestionado este tema. Y me han escuchado a mí cuestionar este tema. Pero de allí a pensar que esto significa pánico financiero, a mí me parece que hay una distancia sideral. Esa fue la denuncia que presentó ayer la asambleísta Natalie Murillo. Póngame a Natalie, por favor. Voy a presentar una denuncia contra Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana, por el presunto delito de pánico económico generado después de sus declaraciones el pasado domingo en un medio de comunicación, por su insistencia en la dolarización a la ecuatoriana, como son los ecuadólares. Para el presidente Daniel Noboa y la bancada ADN es inaceptable que los asambleístas, por el tema de la inmunidad, utilicen declaraciones que generan pánico en la sociedad, declaraciones irresponsables sin medir las consecuencias. Por eso esta mañana, amparada conforme lo dice el artículo 307 del Código Orgánico Integral Penal, voy a presentar en la Fiscalía General del Estado esta denuncia. La Revolución Ciudadana tiene que entender que el dólar se tiene que fortalecer, no se tiene que debilitar. Después de estas declaraciones se ha generado pánico en la sociedad, incertidumbre en las familias ecuatorianas y se ha debilitado la credibilidad y la confianza en el sistema económico ecuatoriano. Mientras que el presidente Daniel Noboa siga a cargo de la presidencia de la República del Ecuador, la única moneda oficial será el Ecuador, el dólar, no el Ecuador como lo quieren proponer los de la Revolución Ciudadana, que es Usaya. Más allá de que comete un lapsus que inmediatamente lo corrige Natalie, que se prestó también para que algunos se burlen de la presentación de la mencionada legisladora de esta denuncia, pero quedémonos con el fondo. Y el fondo es que Natalie Murillo, como asambleísta de ADN, presenta una denuncia por pánico financiero. ¿Qué dice el 322 del Código Orgánico Integral Penal sobre el pánico financiero? Póngame por favor el extracto del artículo para ir cerrando el comentario. La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria, que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Gracias. Yo pregunto públicamente a la apreciada Natalie Murillo, que en lo personal le guardo un profundo afecto porque además es colega comunicadora. Pero como siempre he dicho aquí, las críticas en este espacio son a las acciones y no son personales. ¿Qué tiene que ver el presunto delito de pánico financiero conforme les acabo de presentar con una declaración de una legisladora que además hay que, insisto, revisar todo el contexto para establecer si efectivamente es lo que dijo? ¿Fue desatinada? Sí. ¿Fue inoportuna? Sí. ¿Fue absurda? Sí. No puedes hablar de dolarización a la ecuatoriana. No tiene sentido. No hay presentación para eso. Pero de allá a pensar que esa declaración, ese término, que luego fue explicado por la propia legisladora y por la otra asambleísta que la acompañó, tanto Paola Cabezas cuanto Gisela Garzón, es pánico financiero, creo que hay una distancia pero monumental, sideral, estratosférica. No tiene ninguna relación. Y yo pregunto públicamente a Natalie Murillo, si con base en el 322 del Código Orgánico Integral Penal hay algún tipo de evidencia de retiro masivo de depósitos de alguna institución financiera en los últimos días. ¿Saben qué es pánico financiero? Que, por ejemplo, alguien empieza a difundir noticias falsas para provocar, qué sé yo, pues, para perjudicar a un banco X, que por ahí tiene problemas con su plataforma o no puedes ingresar al APP y empiezan a generarse dudas y ahí empieza gente a decir que sí, que el banco está quebrado, alguna cosa de estas. Y la gente empieza a retirar masivamente por el temor.
ese temor omnipresente que hemos tenido a lo largo del tiempo quienes vivimos el feriado bancario y congelamiento de los depósitos del año 99. ¿Ya? Pero esta declaración para mí no configura el delito de pánico financiero. Me parece exagerada y me parece una denuncia que no tiene ningún tipo de sentido. Y muchas veces la clase política ecuatoriana pierde el tiempo en este tipo de cosas, ¿ya?, sin abordar los temas de fondo. Vean, asambleísta Morillo, autoridades, el país lo que necesita es que ustedes agoten sus esfuerzos hoy por el tema de Esmeraldas, para empezar. El país lo que necesita es que ustedes agoten sus esfuerzos para tratar de encontrar soluciones a esta insoportable crisis de seguridad. Miren lo que pasó a la salida del túnel del Cerro Santana en Guayaquil ayer. Otra balacera. Otra balacera. Y no hablamos de un barrio suburbano alejado, estamos hablando del pleno centro norte de Guayaquil. ¿Me explico? En eso necesita el país que ustedes, autoridades, concentren sus esfuerzos, no en este tipo de instalar narrativas que realmente no tienen ningún sustento, desde mi punto de vista. Muy bien. Cierro el comentario y, como siempre digo en este espacio, ojalá que se entienda la opinión y el sentido de la crítica que estamos señalando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.